Si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a esperar 5 minutos más y ya ingresamos. Si hay alguien aquí de examen extemporáneo, les rogaría me manden la carta que me tienen que enviar indicando por qué razones no se examinaron. El examen lo voy a hacer el día jueves oral, así que tendría que ser al finalizar la clase. A las 8:10 vamos a hacer el examen. Bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Si ustedes miran el programa de clase, se van a dar cuenta que prácticamente estamos ya a 3 puntos de finalizar las clases. Ya hicimos el segundo examen parcial, gracias a Dios. Yo digo que ahora no voy a ser tan rápida porque estoy calificando los trabajos y tengo que unirlos después a la nota. Yo digo que por lo menos después de este feriado del 1 de mayo ya voy a tener las notas para podérselas publicar. Entonces, prácticamente los puntos que nos hacen falta es el punto número 7, que se llama gastos públicos. Luego vamos a ver el crédito público y la deuda pública. Y por último tenemos la política fiscal. En este examen final no vamos a tener parte práctica. La parte práctica ya la tuvimos con los laboratorios que ustedes trabajaron. Entonces, lógicamente, vamos a continuar. Si ustedes no tienen ninguna duda ni tienen ninguna pregunta, vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son los gastos públicos. Y aquí es importante que tengamos bien claro que los gastos públicos son bien importantes para el Estado. Tan es así que en el presupuesto público, si ustedes se dan cuenta, hay 2 grandes partidas. Están los ingresos y los gastos. Si ustedes revisan lo que es la actividad financiera del Estado, miran al Estado trabajando con un fin fundamental, con el fin fundamental de poder conseguir los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Y en ese momento es donde nos surge prácticamente el punto de los gastos públicos. Cuando nosotros nos regresamos a ese tema fundante en derecho financiero que se llama actividad financiera del Estado, miramos en algún momento sobre si corresponde dentro del sector los gastos públicos. Y tenemos que pensar que los gastos públicos, como lo señala Héctor Villegas, son la transformación de los ingresos del Estado en rentas y patrimonios. ¿De quién son estas rentas y patrimonios? De quienes producen bienes materiales y prestan servicios personales. Esos servicios personales que son requeridos por el Estado y que obtiene por subvenciones de este. También tenemos que tener bien presente, pero bien presente, el tema del presupuesto del Estado. Ese presupuesto del Estado que está contenido en una ley y que considera que los gastos y los recursos por su incidencia pecuniaria deben de tener un equilibrio presupuestario. No sé si alguien me levantó por ahí la mano y quiere decir algo o yo oí que sonó algo por ahí.
Bueno, entonces continuemos con la clase. Los gastos públicos tienen una considerable trascendencia y es de ser la indicación más segura de la actividad que despliega cada estado. Ciertos gastos se destinan a determinados fines, con preferencia sobre otros, y ponen en relieve el estado social de cada país y sus tendencias. Son diferentes los gastos, por ejemplo, de un país que se mantiene en guerra. Y ahí tenemos varios ejemplos. Héctor Villegas da el ejemplo de Israel. Eso no es un ejemplo actual, pero hoy por hoy miramos a Rusia, miramos a Ucrania, que lógicamente están manteniendo una guerra. Y estos gastos son muy diferentes, por ejemplo, a los gastos que tiene, por ejemplo, Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza no está en guerra, porque Suiza es un país pacífico, porque Suiza es modelo de vida para muchos ciudadanos. Lógicamente, también hay diferencias en gastos de los países industrializados, porque cada quien tiene sus propios problemas. Y también está bien marcado y también es importante el destino que deben dar los países subdesarrollados y que tienen que cubrir múltiples etapas previas para ser como los países industrializados y entrar después en un proceso globalizador. Pero también tenemos que ser muy claros que hay problemas que son comunes para todos y acabamos de ver lo que fue la pandemia, natural, inventada, tuvo consecuencias en nosotros. Lógicamente, nos costó a nosotros como un país subdesarrollado conseguir vacunas y tuvimos que subsistir de países industrializados que nos dieron vacunas, otros nos dieron vacunas que nos las pusimos y que hoy no podemos entrar a ciertos países porque tienen problemas las vacunas. Naturalmente, entonces, el gasto tiene que ser diferente en los países industrializados a los países como nosotros, subdesarrollados en vías de desarrollo. En vías de desarrollo que para cubrir múltiples etapas previas para ser considerado como países industrializados, tenemos que entrar prioritariamente en un proceso globalizador. Como decía, y ya les indiqué hace unos momentos, Héctor Villegas dice que los gastos públicos consisten en la transformación de los ingresos del Estado. Y aquí la pregunta sería, ¿y en qué se transforman los ingresos del Estado? Se transforman en rentas y patrimonios. ¿Rentas y patrimonios de quién? De quienes producen bienes materiales y prestan los servicios personales requeridos por el Estado o obtienen alguna subvención de esta. El gasto público se refiere indispensablemente a gastos continuos. Y si nosotros queremos ejemplificar estos gastos públicos, podemos ver que ahí están los programas sociales, que están los salarios o la distribución de los alimentos. Y un hecho relevante fue que en el año 2014, el Banco Mundial calificó a Guatemala como el peor del mundo en gasto público y en recaudación fiscal y muy cerca del último lugar en inversión pública. Eso es lo que decía el informe del 2014. Todavía no hay un nuevo informe, ojalá que logremos mejorar. Yo pienso que en recaudación fiscal sí hemos mejorado, se han hecho enormes esfuerzos. Si ustedes se dieron cuenta este año, el intendente como nunca llegó a la meta de recaudación. Entonces, creo que este aspecto tiene que ir variando.
nosotros tenemos que tener claro, y esto lo debemos de saber, y es que la fuente principal de ingreso del Estado son los tributos. Hay otras fuentes de ingreso, pero la principal son los tributos y particularmente los impuestos. Si ustedes se recuerdan, nosotros dijimos cómo se dividían los tributos, dijimos que los tributos se dividen en impuestos, en tasas, en arbitrios y en contribuciones especiales, pero la principal fuente de ingreso del Estado son los tributos. Aquí vamos a comenzar a hablar de cuál es la definición de gasto público. Y aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que dice Héctor Villegas en un libro que es importante, que es un clásico, que se llama Manual de las Finanzas Públicas. Y en la página 125 nos toca examinar cuál es ese concepto básico de la actividad financiera del Estado. Al examinar, lógicamente, el concepto básico de la actividad financiera del Estado, que es un tema que nosotros ya vimos y que me imagino que ustedes tienen muy presente. Lo primero es que vamos a hablar que esa actividad financiera del Estado está compuesta por 3 fases. Y una de esas fases es la ejecución de los gastos públicos. Actualmente, el uso del gasto público, de conformidad con la ley, corresponde al gobierno de turno. Lógicamente, al corresponder al gobierno de turno, está correspondiendo a lo que es el poder ejecutivo. Recuerden ustedes que nuestra Constitución Política de la República organiza el Estado por poderes y los poderes son ejecutivo, legislativo y judicial. En los temas anteriores, nosotros estudiamos cómo capta el Estado recursos públicos. Lógicamente, al tener el Estado recursos públicos, el Estado planifica cómo va a gastar los mismos. Y para poder planificar estos gastos, va a tener que ejecutar ese instrumento que se llama presupuesto público, que vimos que está formado de dos rubros bien concretos y bien determinados. ¿Cuáles son esos rubros? Los ingresos y los gastos. Y hoy hablaremos concretamente del gasto público. Y aquí de lo que vamos a hablar es cómo realiza el Estado la ejecución del gasto. Lógicamente, esa ejecución del gasto lo que le permite al Estado es satisfacer las necesidades de la población. Entonces, lógicamente, este tema es muy importante en la materia que hoy nos ocupa. Si ustedes van teniendo dudas, no tengan pena, me van ahí levantando la mano y van interrumpiéndome sin ningún problema para poder aclarar las dudas que ustedes tienen. Como autor, ustedes miren, se van a dar cuenta que tiene un concepto de gasto público. Pero haciendo un resumen de esas definiciones que nosotros miramos, porque varios autores lo definen así, tenemos que decir que gasto público es la erogación de dinero efectuada por la administración pública para la realización de sus fines. Esa es la primera definición. Hay otra definición que se resume donde dice, son aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de las políticas públicas. Otra definición dice que es toda erogación, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de los fines, tanto administrativos como económicos. Pero para mí, la definición más importante, y es de la que hemos estado hablando
toda esta parte del semestre, es la que nos da Héctor Villegas. Y Héctor Villegas dice que los gastos públicos son erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Esa es la definición que nos da Héctor Villegas. Es importante saber que el manejo del gasto público representa un papel clave. ¿Y cuál es ese papel clave? Ese papel clave. Ese papel clave es el poder dar cumplimiento a los objetivos de la política económica del Estado. De esa definición de Héctor Villegas, nosotros vamos a sacar cuáles son las características del gasto público. Las características del gasto público, de acuerdo a la definición de Héctor Villegas, dice que los gastos públicos son erogaciones dinerarias. De ahí dice que realiza el Estado en virtud de una ley. Entonces es efectuadas por el Estado en virtud de una ley, para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Entonces, de esa definición sacamos 4 características. ¿Cuáles son esas características? Erogaciones dinerarias, efectuadas por el Estado, en virtud de una ley para satisfacer las necesidades públicas. Entonces, díganme, ¿qué es una erogación dineraria? ¿A qué se refiere esa característica del gasto público? Esa característica del gasto público está referida al empleo de la riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir es dar destino, es dar aplicación o utilización a bienes que se identifican como dinero. Al igual que ocurre en el gasto privado, el empleo de dinero. Quiere decir que aquí hablamos de la utilización o aplicación de dinero. Lógicamente, el concepto de gasto público está muy relacionado con esas características. Este servicio se requiere en forma forzosa en varios países. Este último aspecto ha sido superado en muchos países, ya que mediante algunas reformas se incluyen otro tipo de erogaciones, pero nosotros seguimos teniendo las erogaciones dinerarias. Luego tenemos efectuadas por el Estado, que lógicamente es la otra característica. Aquí tomamos nosotros el término en sentido amplio. Y subrayamos el hecho de que todas las sumas que por cualquier concepto salen del tesoro público como empleo de riquezas, ya sea para el Estado, para las provincias o para los municipios. Por eso decimos aquí, es todo el dinero o las sumas de dinero que salen por cualquier concepto del tesoro público para empleo de riqueza, ya sea
por parte del Estado o como parte de los municipios. Puede ser que los gastos de la administración pública propiamente dicha o sea por entidades descentralizadas, por ejemplo, las municipalidades, siempre que tales erogaciones en una o en otra forma incidan sobre las finanzas del Estado y deban de ser solventadas recurriendo a los ingresos. Tercer elemento. El tercer elemento es tal como lo expresa Héctor Villegas en los principios de los estados de derecho, rige el principio de legalidad. Ese principio de legalidad en cuanto al gasto, es decir, no hay gasto público legítimo sin que la ley lo autorice. Y eso es muy importante. Eso quiere decir que hay controles internos y externos a los que está sometida la figura del gasto público. En nuestro medio, nosotros sabemos que el presupuesto público es una ley, valga la redundancia, de conformidad con la Constitución Política de la República y las leyes ordinarias. Y en su texto autoriza lo que son los ingresos y los gastos. Luego tenemos para satisfacer las necesidades públicas. Idealmente, lo que se piensa es que la erogación estatal debe de ser congruente con los fines de interés público asignados al Estado. Y ahí es donde aparece la figura de la satisfacción de las necesidades públicas. Pero aquí lo que tenemos que hacernos es una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué sucede con los fondos salidos de la tesorería estatal que no atiendan esos fines? Aquí nosotros tenemos que pensar que en la realidad buena parte de los gastos no responden a los fines, a esos fines de la satisfacción de las necesidades públicas. Sin embargo, no dejan de ser gastos públicos. Si son realizados por el Estado, con los caudales públicos y sin responsabilidad del funcionario personal, responsabilidad personal del funcionario que lo ordena. Pero no cabe duda de que estos serán gastos ilegítimos. Pero la necesidad pública es el presupuesto de legitimidad del gasto, pero no es su presupuesto existencial. O sea, esas son las características de las cuales nosotros sacamos de la definición de Héctor Villegas. Erogación dineraria, efectuada por el Estado en virtud de una ley para satisfacer las necesidades públicas. Y aquí agrega Héctor Villegas en su libro, Manual de Finanzas Públicas, que hay dos especies de gastos bien diferenciados. Y esas dos especies de gastos bien diferenciados son las erogaciones públicas y las inversiones patrimoniales. ¿Cuáles son las erogaciones públicas? Que abarca, que comprende, cómo lo tenemos nosotros que ver. Son todos aquellos gastos públicos derivados de servicios públicos y derivados del pago de la deuda pública. Esas son las erogaciones públicas.
versus lo que son las inversiones patrimoniales. ¿Cuáles son las inversiones patrimoniales? Son las que comprenden los gastos relacionados con la adquisición de bienes de uso o bienes de producción y con las obras y los servicios públicos. Yo quiero aquí que hagamos una comparación que no está dentro del contenido, pero que creo que es completamente importante. Y esto es precisamente comparar lo que es el gasto público con el gasto privado. Porque lo que nos interesa a nosotros es el gasto público, pero lo vamos a comparar con el gasto privado, con el gasto que puedo efectuar yo. Lógicamente aquí hay una gran diferencia, hay una diferencia obvia. Y la primera diferencia está en que el sujeto del gasto público, ¿quién es? Para ustedes, ¿quién es el sujeto del gasto público? ¿Quién es el sujeto del gasto público? A ver aquí. ¿Quién es el sujeto del gasto público? El Estado. Precisamente esa es la respuesta. El Estado. Mientras que el particular del gasto privado, ¿quién es? El gasto privado, ¿quién es el titular? ¿Quién es el sujeto del gasto privado? El individuo, nosotros. Y esta diferencia es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el Estado es perpetuo y el individuo no. El Estado, aunque se mueran las personas, siempre va a estar ahí. Naturalmente hay excepciones, salvo que se rompe el orden constitucional. Pero el Estado es perpetuo. Mientras que los individuos hoy estamos aquí y mañana no sabemos qué nos va a pasar. Y aquí hay una gran diferencia que es importante también que la pensemos. Que los gastos del Estado deben tener relación con el presente y con el futuro. Hay algunos que al futuro le llaman el porvenir. Eso es completamente contrario a lo que le sucede al particular. ¿Por qué? Porque al realizar nosotros individualmente nuestras erogaciones, tenemos en cuenta la limitación que tenemos de la existencia. Lógicamente, como toda regla, pueden haber algunos casos excepcionales. La otra situación es que el gasto público tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? La satisfacción de una necesidad pública. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo debemos de entender nosotros esa necesidad pública? La debemos de entender como el cumplimiento del mandato constitucional de promover el bienestar en general. Mientras que los gastos privados se realizan en beneficio de la persona que se efectúa. También, lógicamente, hay excepciones. El hecho de que el Estado persiga, al menos idealmente, fines de interés general para los gastos, esto nos lleva a beneficios colectivos, resultantes en gran medida inmateriales y no valuables monetariamente. Pero los gastos privados persiguen una finalidad material y lucrativa. Y regularmente, ¿cuáles son? La adquisición de bienes para consumo e inversiones. Imaginémonos nosotros que pusimos en nuestro presupuesto, porque el presupuesto en la actividad privada también es importante.
Y resulta que yo puse que necesito un par de zapatos y lo voy a comprar. Pero yo fui a Zara hoy y los zapatos que había no me gustaron. ¿Y qué hice? Comprar un vestido. Y eso no tiene ninguna afectación, pero en el presupuesto del Estado, ese cambio sí tiene afectación. Y no es que no se pueda realizar, sí, se puede realizar, pero antes, lógicamente, debe de hacerse un procedimiento. ¿Por qué? Porque el Estado gasta recursos que en su mayoría vienen de la coacción. ¿Cuáles son esos recursos que vienen de la coacción? ¿Cuáles creen ustedes que son? La coacción que hace el Estado para que yo los pague. ¿Cuáles son? Son los tributos, Lico. Exactamente, los tributos y particularmente los impuestos. Mientras que individualmente nosotros carecemos de ese instrumento como forma legal de procurarnos ingresos. Los ingresos regularmente, privadamente, vienen de un sueldo, de un salario, de una actividad comercial. Entonces, el Estado atiende necesidades públicas. Primero, el Estado tiene que indagar sobre ellas, tiene que advertir su costo, es decir, tiene que saber el dinero que saldrá de las arcas. Y esto será en base a requerimientos. Y así es como va a decidir la manera en la que puede mejorar los recursos. Pero los gastos particulares nosotros los adecuamos a los ingresos con que nosotros contamos. Entonces, esa es grandemente la diferencia. El Estado requiere una autorización legal previa en la generalidad de los casos. Y esto no es necesario en los gastos privados. Sí quiero que sepan que los gastos públicos tienen una trascendencia importante para el Estado. Y esa trascendencia importante para el Estado es la satisfacción de las necesidades de la población, que son importantes y que en algún momento puede ser la vida o la muerte de una persona en particular. ¿Cuáles son los elementos del gasto público? Miremos la primera. El primer elemento. El gasto público se debe realizar para satisfacer necesidades públicas, ya sea forma directa o indirecta. Son las necesidades de toda la sociedad, de todo el conglomerado. Miren ahorita, por ejemplo, con el COVID. ¿Acaso habían vacunas que ustedes podían comprar aunque tuvieran el dinero? La única posibilidad era irse a Estados Unidos y vacunarse ahí si tenía la suerte de vacunarse. Las necesidades no fueron solo de los más desposeídos, las necesidades fueron de todos. Al principio ustedes recuerdan que nadie como que conocía esa enfermedad, o sea, era una enfermedad que tenía características bien propias, muchos muertos, entramos en nervios, el Estado no tenía los recursos, pero al final de todo tenía la obligación de satisfacer las necesidades públicas, y ahí no eran indirectas, eran directas. Otro elemento del gasto público, y es que al ser necesidades públicas, el presupuesto de legitimidad del gasto público se relaciona con las decisiones que presuponen seleccionar las necesidades y compararlas con las posibilidades materiales del Estado.
Lógicamente, en ese tiempo del COVID, ¿qué era lo más importante? Mejorar la red hospitalaria, comprar vacunas, que por ejemplo, hacer un estadio. Nadie podía ir a jugar en los primeros días y la gente se estaba muriendo. Entonces, lógicamente, tenemos ahí también que subrayar ese presupuesto de legitimidad del gasto. Y ese presupuesto de legitimidad del gasto es cuando están dirigidas a las necesidades públicas. El gasto público es independiente del recurso público. El gasto público es indicativo de tres cosas: de la actividad, del estado social y la tendencia de los países. Pero hoy el COVID nos puso en relieve que no importaba la tendencia de los países ni el estado social. Todos los estados andaban desenfrenadamente queriendo conseguir las vacunas que estaban muchas veces acaparadas por las potencias. Gracias que tuvimos gente que nos regaló vacunas y pudimos en su primera fase salir de ese gran problema. Luego tenemos la cuantía del gasto público y su influencia sobre la economía general. Estas dos cuestiones tornan imprescindible su consideración por las finanzas públicas. Y miren ustedes cómo es que el Estado tiene dos trabajos que está puesto de manifiesto en el presupuesto público. El primer trabajo es ingeniársela cómo consigue los recursos necesarios para que el Estado tenga los ingresos. Y luego, ¿cómo es que a través del gasto público se va a satisfacer las necesidades de la población? Ese es el trabajo grande del Estado y lógicamente de sus autoridades. Del gasto público no se puede prescindir. No podemos decir, no vamos a utilizar el gasto público. ¿Por qué? Porque esto significaría excluir la indagación de aspectos esenciales, como el antecedente y el resultado de la actividad financiera. Vamos a ver el aumento progresivo del gasto público, pero también puede darse el bajar el gasto público. Hoy por hoy es muy difícil bajar el gasto público con todos esos problemas tan fuertes que tiene el Estado. O sea, miramos, y los problemas del Estado no son solo de Guatemala. O sea, en la mayoría de países de América Latina hay un problema muy serio, lógicamente, en cuanto a este aspecto. Entonces, ¿qué quiere decir el aumento progresivo del gasto público? O sea, ¿qué debemos de entender nosotros como el gasto, el aumento progresivo del gasto público? Este problema es paralelo a los límites de los gastos públicos, lógicamente. Y no podemos dejar de hablar de la expansión o el crecimiento de los gastos públicos. ¿Por qué no podemos dejar de hablar? No podemos, lógicamente, dejar de hablar porque obedece a factores demasiado complejos. Y demasiado complejos es que van desde la explosión demográfica hasta circunstancias de orden económico, político y social. O sea, es un problema serio. Aquí ya cambiamos de autor y analizamos lo que dice Mauricio Duverger. Mauricio Duverger dice que hay tres causas principales del aumento o del crecimiento del gasto público.
¿Cuáles son estas tres causas principales? La primera es el desarrollo de las funciones del Estado, que se debe a que las necesidades sociales pasaron al cargo del Estado. Al no poder cubrirlas, la iniciativa privada. Recuerden ustedes que en el avance del derecho financiero comenzamos con ese régimen policía en donde el Estado solo se preocupaba de dar seguridad, de aplicar justicia y de las relaciones internacionales. Pero hoy el Estado hace todo y casi todo lo hace mal. Eso está como los chinos, todos lo hacen mal, pero el COVID sí lo hizo perfecto y no pasa y cambia de nombre. Luego, otra de esas causas principales del crecimiento o del aumento del gasto público es el progreso técnico. Especialmente el que nos ocupa es el de materia militar. Esto no se debe a que el Estado se hubiera encargado de una nueva función, sino a la transformación de condiciones militares, sobre todo por el progreso tecnológico. Y la evolución de la concepción de hacienda pública, esta se debe fundamentalmente a nuevas tesis políticas y económicas. Nuevas tesis que le dan al Estado, que le atribuyen al Estado una intervención más decidida sobre aspectos económicos y sociales de la nación, desapareciendo la creencia de que el Estado solo debe de cubrir los servicios indispensables. Hay que tener en cuenta en el crecimiento o en el aumento de los gastos públicos que muchas veces las cifras por sí solas no son suficientes. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta de las causas de su verdadero crecimiento. Estas cifras deben de interrelacionarse con factores políticos y económicos si queremos tener una idea completa sobre su volumen. El aumento de los gastos públicos lento, primero, y acelerado en los últimos tiempos es un hecho de carácter mundial que obedece a diversas causas. ¿Cuáles son esas causas? Esas causas pueden ser aparentes y reales. ¿Cuál es la causa aparente? Es la variación del valor de la moneda. Y aquí hay un término económico que es muy importante y es la depreciación de los signos monetarios y es constante. Y sus efectos son experimentados por todos los países, aún los de economía más sana y en constante expansión, aunque naturalmente con una intensidad variable. Y aquí muchas veces cuando nos compara con Estados Unidos, dice, Estados Unidos le puede dar un catarrito y a nosotros se nos convierte en una gran neumonía en donde estamos en el punto y en el hilo de la muerte. Como yo sé que tienen examen mañana, hasta este contenido llegué en la otra sección. Entonces, nos quedaríamos aquí para no variar el orden entre las dos secciones y yo les pediría, si tienen alguna duda, alguna pregunta, que la resolvamos en este momento. Sí, Juan José Alessio Alvarado, me levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches. Solo con una pregunta. Mire, para esta última unidad, ¿usted va a enviar los programas así como se acostumbra normalmente? Los programas ya los tienen desde el primer día de clases. No, perdón, lo de los puntos que mandó usted. Sí, lo voy a mandar, pero sí quiero que no lo tomen como una obligación, porque he leído un par de chats y de verdad que le han dicho lo que han querido a Willy,
ustedes se dieron cuenta por qué no había mandado el tema del presupuesto público, porque yo sabía que no venían muchas preguntas de eso, pero la verdad les quiero decir, vaya Juan José que lo puso de ejemplo, yo les digo que Willy no tiene ningún salario, Willy nos ayuda porque quiere, pero creo que también no debemos de ser tan groseros con las cosas que le digamos, pues. O sea, la verdad es que creo que nos pasamos al decirle un montón de cosas. Yo no quiero que esto se vuelva polémica, pero sí les quiero decir que él no gana ningún centavo porque ustedes saben que en la facultad no hay auxiliares pagados, entonces él lo hace porque quiere colaborar con nosotros y nunca antes había tenido un problema como el que tuvo ahora. Claro, les voy a mandar los documentos base, porque yo cuando voy dando la clase me voy recordando de algunas cosas y las estamos incluyendo. Claro, se las vamos a mandar cuando se vaya terminando cada un punto de los puntos del programa. Claro que sí, Juan José. Gracias, Lick. Sí, a eso iba mi pregunta, porque es que es incómodo como compañero a veces tener que estar escuchando, pues, Yo de lo ambos sé. lados, ¿verdad, Lick? Yo lo sé, y sabe una cosa, no Se llena a venían. veces los chats de cosas que no son importantes realmente, Así y se lo es. digo, pues, de ambos lados, del lado de los compañeros y, pues, también, ¿verdad? Del Sí, otro lado, porque sí. no es correcto ponerse No una es presión, ¿verdad? correcto ni debemos de manejarnos así. Tiene Ajá, usted razón, pero gracias. yo leí un par de chats, no, humanamente sí se les fue la mano, pero tampoco debe de ser motivo de polémica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no tienen ninguna pregunta, nos quedamos entonces así. Les pido que me tengan un poquito de paciencia. Hoy las notas no van a ser tan rápidas porque estoy calificando los laboratorios y luego voy a unir las clases. Yo espero que este feriado que va a ser un poquito largo me sirva para poder hacer todo eso y ya la semana entrante les pueda dar las notas. Entonces sí les pediría un poquito de paciencia. Si ya no tienen nada más, pasen feliz noche, mucha suerte en el examen mañana y nos vemos el jueves. Gracias, licenciada. Feliz Gracias, noche. licenciada. Buenas noches. Gracias.